En el marco de la Maestría en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, se presenta la propuesta de investigación El periódico escolar digital, una herramienta para fortalecer la escritura en los estudiantes de educación media del Colegio Distrital Estrella del Sur. Esta propuesta está sustentada por la profesora Rocío Miranda Forero y asesorada por la profesora Patricia Elena Jaramillo Marín. Para hablar de la propuesta es preciso antes hacer un recorrido por el contexto de la institución educativa donde se desarrolla. El colegio está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, es la institución educativa Estrella del Sur y en este territorio hay una característica muy particular eh, referida a las estelas de violencia, microtráfico, pandillismo e inseguridad que rodea la zona. La mayoría de las familias que habitan este territorio son desplazadas por la violencia. El colegio está conformado por 6 sedes y trabaja 2 jornadas académicas. Lo componen 2.478 estudiantes, 112 maestros, 3 orientadoras y una educadora especial. La mayoría de la población está categorizada en los estratos 0, 1 y 2. Los estudiantes presentan niveles académicos y culturales diferentes. Algunos son desplazados de otras regiones de Colombia, otros no estudiaron años anteriores y otra parte de la población está integrada al aula con necesidades educativas especiales. La institución cuenta con 26 años de trayectoria y pues busca la implementación eh, en sus acciones pedagógicas y formativas de los valores y los principios cifrados en la responsabilidad, la justicia, el diálogo, la autonomía, el respeto, la honestidad y la tolerancia.
Luego de exponer el contexto en el que se desarrolla la investigación, se procede a hacer el planteamiento del problema. En el marco del Plan Sectorial de Educación Bogotá Humana 2012-2016, es pertinente destacar algunos de sus lineamientos en torno a la búsqueda de la calidad en la educación, donde se propone un currículo que enfatiza en el aprendizaje integral, donde se reitera que la escuela no es el único escenario de aprendizaje y donde dicho currículo busca o se caracteriza por ser integrador, evolutivo y pertinente. Otro aspecto que cabe mencionar de este plan es el relacionado con la educación media fortalecida y la inclusión de las TIC. En la primera, se trabaja con estrategias que le permiten al estudiante hacer su propia exploración vocacional y fortalecer la construcción de su proyecto de vida. En cuanto a las TIC, se conciben como el universo de posibilidades para que ellos desarrollen habilidades comunicativas, amplíen sus saberes, establezcan relaciones y estén en capacidad de resolver problemas. De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional en el 2014 emitió el documento Prácticas de Escritura en el Aula de la serie Río de Letras, en el cual invita a reflexionar sobre las prácticas educativas que se llevan en aula y a lo que subyace de ellas cuando se hacen de una manera mecánica y desde la percepción del docente y cuando se hacen reconociendo el valor de la escritura como un medio de aprendizaje y de comunicación. Otro acercamiento que se ha hecho al problema asociado con la producción escrita es el análisis del sistema de educación del sistema de evaluación integral para la calidad educativa CEICE, emitido también en abril de 2014 por la Secretaría de Educación Distrital y que expone las implicaciones y los alcances de la evaluación en el contexto educativo de la ciudad y de los niveles de desempeño de cada institución en las pruebas nacionales saber tercero, quinto y noveno. Estos resultados muestran el estado de las competencias de lectura y escritura propias de la institución, evidenciando que se requiere generar algunas condiciones para escribir textos que respondan a las necesidades de comunicación del entorno en el que los estudiantes interactúan, es decir, que ellos sean competentes para comunicarse por escrito. Es así que esta propuesta plantea el problema de investigación asociado con las falencias en la escritura de los estudiantes de educación media del Colegio Distrital Estrella del Sur. De acuerdo con lo anterior, se plantea la pregunta de investigación: ¿de qué forma el periódico escolar mediado por TIC promueve la producción textual de los estudiantes de educación media del Colegio Distrital Estrella del Sur? Ello nos lleva a plantear el objetivo general, que es comprender de qué forma el periódico escolar digital contribuye con el mejoramiento de la producción textual de los estudiantes de educación media del Colegio Distrital Estrella del Sur. Y los objetivos específicos nos llevan a diseñar e implementar una estrategia pedagógica centrada en la producción de textos pertinentes para el periódico escolar digital, describir los avances en el proceso escritor de los estudiantes de educación media de acuerdo con sus aportes al periódico escolar mediado por TIC. El marco teórico que envuelve la investigación parte de tres ejes así. El primero está referido a las competencias comunicativas, el segundo hace referencia al periódico escolar digital y el tercero se centra en el componente pedagógico. Veamos cada uno de ellos.
Para hablar de las competencias comunicativas es importante tener en cuenta los postulados de Casani 2014, Van Dijk 1924 y Cobb y Kalintzis 2009. Estos tres teóricos, a su manera, abarcan el tema de las competencias comunicativas. Casani nos habla del proceso escritor desde la perspectiva de que es necesario conectarlo con el proceso lector y que para llegar a escribir es preciso hacer una planeación del texto. Por su parte, Van Dijk hace un énfasis muy particular en cómo el contexto influye para la creación del discurso. Cuando se habla de discurso, se habla tanto de los textos orales como de los textos escritos, según este teórico. Y él habla de la importancia de la representación mental que hace el hablante a la hora de producir ese tipo de discursos. Por su parte, Cobb y Kalintzis son dos teóricos que se acercan al planteamiento referido específicamente a el tema de la multialfabetización, donde este eje demanda un dominio de las dimensiones comunicativas tanto de parte de estudiantes como de docentes para poder adueñarse de una forma diferente de ver e interpretar la realidad. Es decir, que ya hay que tener un dominio no solamente de la lectura y la escritura, sino también de lo digital y de lo audiovisual. Estos tres ejes nos centran entonces en el proceso de la escritura frente al desarrollo de las habilidades para crear documentos con variados lenguajes frente a valores críticos en relación con el uso de las tecnologías para ponerlos al servicio de la comunicación y el conocimiento. En cuanto a la prensa escolar, el fundamento está centrado en los postulados de Freinet, quien concibe la prensa como un vehículo de construcción colectiva de conocimiento, donde el estudiante tiene la posibilidad de difundir a través de la escritura su libre pensamiento y trabajar de manera cooperativa. El periodismo escolar reconoce en el contexto un valor agregado en ese compromiso de formación y tiene en cuenta como elemento clave al estudiante, quien puede expresarse, como lo decía hace un momento, de manera libre y de participar en una creación colectiva. De alguna manera, Freinet hace un acercamiento a la concepción del ambiente de aprendizaje, ya que desde la experiencia que él plantea,
relata la necesidad de darle al estudiante un papel protagónico en su proceso de formación escolar, un rol activo, una motivación permanente y un lugar en el trabajo diario de clase, lo mismo que la oportunidad para intercambiar ideas tanto con el docente como con sus compañeros y así prepararlo para la creación y la experimentación. Los planteamientos que genera Freinet en torno al periódico escolar tienen cercanía con la propuesta del periódico escolar digital en la medida en que la producción escrita para este medio nacerá de las inquietudes propias de los jóvenes y generará espacios donde se nutra el conocimiento a través de ese intercambio de saberes, sentimientos y pareceres de los que habla Freinet. Pasando al componente pedagógico, nos centraremos entonces en Vygotsky y en Ausubel, donde pues Vygotsky nos hace el planteamiento del aprendizaje significativo, y es aquí donde la persona no solamente aprende acumulando conocimiento, sino que lo construye a partir de su experiencia y de esa información que recibe. Además, aprende cuando traslada esos saberes a otros espacios, los comparte y los aplica. El aprendizaje significativo, por su parte, lleva al alumno a que disponga de un bagaje para atribuir significados a aquello que aprende, a que sus conocimientos previos sean pertinentes en ese nuevo aprendizaje y a que tenga una actitud favorable para aplicar, revisar y modificar esquemas y saberes en ese proceso de aprendizaje que lo mantengan lo suficientemente motivado para continuar en el proceso. Todo esto conlleva hablar del valor de los nuevos ambientes de aprendizaje, los cuales deben contar con materiales que estimulen la curiosidad, abrir puntos para la creación a partir de los diálogos y de la expresión libre de pensamientos y sentimientos, y quizá es aquí donde ese escenario del periódico escolar se hace significativo y pertinente. Pasando al plano de la implementación, propuestas como el periódico escolar digital se vuelven experiencias educativas cautivantes, no solo por tratar un problema de la escuela, sino por contribuir con la transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje a través de estrategias novedosas. Esto es lo que se pretende alcanzar con este proyecto, hacer del periódico escolar digital una experiencia que transforme prácticas especialmente referidas con la escritura en aula. Veamos cómo se ha venido implementando a través del ambiente de aprendizaje Soy Periodista Alfa. El objetivo es que los estudiantes de grado décimo apliquen estrategias básicas de producción de textos como preescritura, escritura y posescritura para la edición del periódico escolar digital. La población que participa en el ambiente de aprendizaje son los estudiantes de educación media y la muestra está compuesta por 14 estudiantes de grado décimo jornada tarde. Ellos participan de manera voluntaria y se muestran muy motivados por alcanzar una meta común. El ambiente propicia el desarrollo de competencias comunicativas tanto en el manejo de la información como en la parte referida al dominio de las TIC y además propone la prensa digital como una herramienta para acceder a la información.
La estrategia pedagógica está organizada en una secuencia de actividades que parten de la motivación para que el estudiante participe de manera voluntaria en el comité editorial del periódico digital y se da el espacio o la oportunidad para evaluar los conocimientos previos que se traen en relación con la escritura. También se permite que se trabaje de manera interactiva y conjunta para mejorar la estructura, los contenidos y el estilo de esas producciones destinadas para el periódico escolar. Y además se abre un espacio para que a través del ejemplo se orienten, se apoyen y puedan llegar a aplicar estrategias en la generación de textos, que es lo que se espera. De la misma manera, esta experiencia les permitirá a los estudiantes expresar libremente esos pensamientos, esas vivencias y esas experiencias de manera escrita, bajo una estructura secuencial, de forma coherente, cohesiva y atendiendo a los requerimientos del estilo, el dominio lexical, gramatical y ortográfico. La estrategia está organizada para desarrollarse en 5 fases. Cada una de ellas tiene un número de sesiones previamente establecidas y las semanas en las cuales se van a desarrollar. La fase 1 tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con los roles y las actividades propias del periódico escolar digital. Se va a desarrollar en 6 sesiones durante la semana 1, 2 y 3. La fase 2 tiene como objetivo centrar al estudiante en la búsqueda de información que le va a servir como excusa para hacer la planeación de los textos y de las producciones propias del periódico. Aquí están planeadas 4 sesiones y se llevarán a cabo en la semana 4. La fase 3, por su parte, está referida a la escritura y es aquí donde el estudiante se enfrenta a la producción textual de forma más directa, donde hace una planeación a través de un borrador, somete ese borrador a revisión por parte del equipo editorial para luego hacer las respectivas correcciones y elegir el material adecuado. Para ello están previstas 4 sesiones que se desarrollarán en las semanas 5 y 6. La fase 4 tiene que ver con la revisión del material que ya se seleccionó, la revisión final de ese material seleccionado. El estudiante aquí se siente periodista porque ya puede ver parte de su producto final y se destinan 3 sesiones para ello durante las semanas 7 y 8. La estrategia está organizada para desarrollarse en 5 fases. Cada una de ellas tiene un número de sesiones previamente establecidas y las semanas en las cuales se van a desarrollar. La fase 1 tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con los roles y las actividades propias del periódico escolar digital. Se va a desarrollar en 6 sesiones durante la semana 1, 2 y 3. La fase 2 tiene como objetivo centrar al estudiante en la búsqueda de información que le va a servir como excusa para hacer la planeación de los textos y de las producciones propias del periódico. Aquí están planeadas 4 sesiones y se llevarán a cabo en la semana 4. La fase 3, por su parte, está referida a la escritura y es aquí donde el estudiante se enfrenta a la producción textual de forma más directa, donde hace una planeación a través de un borrador, somete ese borrador a revisión por parte del equipo editorial para luego hacer las respectivas correcciones y elegir el material adecuado. Para ello están previstas 4 sesiones que se desarrollarán en las semanas 5 y 6. La fase 4 tiene que ver con la revisión del material que ya se seleccionó, la revisión final de ese material seleccionado. El estudiante aquí se siente periodista porque ya puede ver parte de su producto final y se destinan 3 sesiones para ello durante las semanas 7 y 8. Y la fase final, que es la 5, tiene que ver con la edición digital del periódico, en la cual previamente los estudiantes han hecho una búsqueda de la herramienta digital más apropiada para dicha edición y se desarrollará en 3 sesiones durante la semana 9 y 10. La prueba piloto permitió la aplicación
La prueba piloto permitió la aplicación de algunas actividades que estaban previstas en el ambiente de aprendizaje y arrojó resultados interesantes en relación con algunas actividades que ameritaban mayor atención, mayor énfasis, otras que tal vez podrían omitirse porque no resultaron ser significativas durante el proceso y otras que permitieron generar nuevas propuestas que llevaran a los estudiantes y a la investigadora valorar esos resultados que arrojaba en su momento la prueba. El pilotaje permitió observar que algunos estudiantes tienen gran capacidad para desarrollar actividades relacionadas con la escritura y que tienen una actitud favorable frente al proceso. De la misma manera, el trabajo colaborativo fue evidente, el grupo se apoyó y hubo gran compromiso en cuanto al desarrollo de las actividades y el ejercicio de aprendizaje. Dentro de las dificultades más notorias estuvo el manejo de los tiempos, los encuentros, porque en algunas ocasiones no coincidían los momentos para los encuentros con los estudiantes, y el manejo y el dominio de algunas herramientas para la producción de textos y de material propio para el periódico escolar. En este apartado se hablará del diseño metodológico que orienta el proceso de investigación, que pretende determinar cómo el periódico escolar mediado por TIC contribuye con el mejoramiento de la producción textual en el Colegio Distrital Estrella del Sur. Es pertinente resaltar que esta investigación es de carácter cualitativa porque tanto la investigadora como los sujetos que participan en la actividad se interesan en los procesos. Los esfuerzos están centrados en describir las experiencias que resultan ser piezas claves para la recolección y el análisis de los datos, además porque se trabaja directamente en el contexto. También se puede afirmar que es una investigación aplicada porque busca dar respuesta a un problema que se relaciona con la producción escrita de los estudiantes de educación media. Es un estudio de caso además porque parte del supuesto de que es posible conocer un fenómeno partiendo de su explicación. De acuerdo con su alcance, es descriptiva ya que el investigador se interesa por los procesos y en los sentidos que se obtienen a partir de las descripciones. En cuanto al análisis de los resultados parciales, para el análisis parcial de la información de esta propuesta, se tuvo en cuenta las 4 entrevistas semiestructuradas que se aplicaron, algunas de las actividades que se observaron durante el proceso y las categorías a priori tenidas en cuenta y que parten del marco teórico. De otra parte, en el proceso de análisis de la información se ha venido trabajando con la herramienta QDA para hacer el proceso de codificación y segmentación. La unidad de hermenéutica arrojó una gráfica de frecuencia, una lista de códigos, una lista de comentarios y de toda esa información emana la red semántica. En ella es posible identificar algunos elementos importantes. En primera instancia está el valor o el lugar que ocupan las herramientas TIC y que se asocian con el periódico escolar digital y los contenidos. Hablando del periódico escolar digital, este se asocia con el trabajo colaborativo y de él parten el gusto por la escritura y las dificultades que tienen los estudiantes en dicho proceso. Esas dificultades es posible asociarlas entonces con la categoría de procedimientos para escribir. En cuanto a los contenidos, se parte de las intenciones comunicativas que se asocian con el contexto y de estas intenciones emana el manejo de la información
los procedimientos para escribir y el lenguaje multimodal. Todo ello reunido apunta primero al alcance de los objetivos propuestos en el ambiente de aprendizaje y obviamente en la investigación, y las formas en las que el estudiante puede llegar a representar la información. Todo ello en busca del mejoramiento de los procesos de escritura. De ese análisis parcial de datos, es posible evidenciar que tras analizar las entrevistas y escuchar las posturas de los estudiantes en las diferentes instancias en las que participaron con sus escritos y sus puntos de vista, es pertinente tener en cuenta entonces que ellos no consideran la lectura como un insumo para escribir, y pues hay una mediana intención por reconocer el valor del contexto y la audiencia en esos procesos escritores. De otra parte, le dan una gran importancia a las herramientas TIC como un soporte para el mejoramiento de esos procesos, porque agilizan y facilitan la información y el aprendizaje. En cuanto al uso de dispositivos, los estudiantes no los tienen en cuenta necesariamente ni para el hacer académico ni en su cotidianidad, pero reconocen que son elementos importantes en estos dos ambientes. Cifran sus dificultades de escritura, especialmente en el dominio del vocabulario y el uso de las normas ortográficas. Y finalmente, pues conciben que el periódico escolar es un vínculo de comunicación entre ellos y la comunidad educativa que les permite de alguna manera ser protagonistas de una propuesta que pone en juego su creatividad y aporta a su aprendizaje.